Dime. Nada, nada, nada. Es que ya vi el número. Bueno, vuelvo y repito, en estos problemas vamos a tener indicadores de decimales, ¿sí? E indicadores de miles. En algunos problemas yo evito colocar indicadores de miles, por ejemplo en este, evito colocar indicadores de miles única y exclusivamente para que no haya confusión con respecto a indicadores de decimales, ¿ok? ¿Por qué lo decimos? ¿O por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en las calculadoras es muy normal que la calculadora utilice el punto para señalar decimales, ¿sí? Algunas calculadoras no muestran indicadores de miles, otras sí. Entonces es bueno que ustedes vayan reconociendo su calculadora cómo está trabajando, ¿ok? Eso uno lo puede cambiar y todas las calculadoras no trabajan iguales. Por decir algo, yo escribo en una calculadora 1658,5 y algunas me lo muestran así, con un punto. Otras sí lo muestran con una coma, 1658,5. Otras hacen esto, 1658,5 y otras lo hacen al contrario, 1658 y utilizan es un punto para colocar decimales. Vuelvo y repito, ustedes tienen que verificar cómo está trabajando su calculadora, ¿ok? Porque es muy común, sobre todo en este tema, que haya confusiones con respecto a cuándo son decimales y cuándo son miles. Entonces, hagan algo como esto en su calculadora, perdón, escriban esta cifra, le dan igual y ella les va a mostrar exactamente cómo trabaja. ¿Ok? Vuelvo y repito, esto hasta uno lo puede programar. ¿Sí? Uno entra en la modalidad de la calculadora y programa exactamente cómo quiere que le esté mostrando. ¿Ok? Si es que acaso ustedes quieren de una u otra forma, pero recuerden que cuando uno formatea, pues ella vuelve a digamos que a su formato original y vuelve y me coloca los valores. Entonces, pues lo ideal es que ustedes vean exactamente cómo es que ella trabaja. ¿Listo? Vuelvo y repito, no todas trabajan iguales. Bueno, de hecho, las dos calculadoras que tengo trabajan en forma distinta. ¿Vale? Bueno, veamos entonces ahora sí, empecemos a ver ahora sí problemas donde vamos a tener que identificar qué tipo de progresión es. Entonces dice, una entidad financiera ofrece, ofrece un plan de crédito pagando una cuota inicial de 500,000 pesos y las siguientes cuotas disminuyen en un 5%. Calcular el valor de la última cuota si el crédito es a 2 años.
O sea que aquí claramente puedo identificar, de acuerdo a lo que me dicen, que tengo una cuota inicial, es decir, la primer cuota es de 500.000 pesos. Y me están pidiendo el valor de la última cuota de 2 años, pues 2 años son 24 meses, por lo tanto, la 24ª cuota. ¿Listo? Esa es la que tenemos que calcular. Pero no conozco más términos de esa progresión, por lo tanto, tenemos que ir calculando los siguientes términos de acuerdo a lo que me dijo el enunciado. El enunciado dice que las cuotas van disminuyendo en un 5%. Significa que voy a crear cuánto sería el valor de la segunda cuota. Entonces, el valor de la segunda cuota sería igual a los 500.000 menos el 5% de ese valor, menos el 5% de 500.000. Recuerden porque va disminuyendo, eso significa que estoy restando. ¿Ok? Tengan en cuenta que el hecho de que yo esté restando un término no significa que siempre es el mismo valor. Entonces, hacemos esta operación. Recuerden que calcular un porcentaje es multiplicar por este valor de porcentaje y dividirlo entre 100, ¿no? O sea que esto se resuelve como 5 sobre 100. Y así lo multiplicamos. Entonces sería igual a 500.000 por, perdón, menos y esto me daría 475.000. O sea que el valor de la segunda cuota sería de 475.000. Ahora calculo el tercer término. El tercer término entonces sería el valor anterior menos el 5% de esta cantidad. 475.000 menos el 5 sobre 100, 5% de 475.000. Y eso me daría 451.250. Y ya tenemos nuestros tres términos, así como en el problema anterior, para determinar qué tipo de progresión tenemos. ¿Ok? Para este caso, pues digamos que las cifras me permiten siquiera saber qué tanto está aumentando, conociendo ya los tres términos y, digamos, pues dado que aquí están seguidos, pues es muy fácil hacer el cálculo de una diferencia, ¿cierto? Porque de 500 a 475, ¿qué pasó? ¿Cuánto cambió eso? 25. En 25.000, ¿cierto? Es decir, disminuyó 25.000. Si nosotros hacemos el cálculo de la diferencia, eso significa que nuestra diferencia fue de menos 25.000. ¿Sí? Y vuelvo y lo miro aquí. Si yo le vuelvo a descontar 25.000, me quedarían 450 y da es 451. Por lo tanto, así, solamente mirando, puedo determinar que esa no es una progresión aritmética. ¿Sí está claro o es confuso eso? Pues porque no es la misma diferencia, ¿cierto? Es por eso. Efectivamente, sí. Sencillamente, pues, Ah, digamos que no fue necesario hacer como la diferencia como tan técnicamente, bastaba con mirar porque las cifras nos permitían hacerlo. ¿Sí? Algunas veces no va a ser tan fácil mirar cómo está cambiando, qué tanto es el valor, si disminuyó en 5, 10
o en una cantidad como tan exacta. En este caso, vuelvo y repito, porque la cantidad fue bastante exacta, entre este término y este término fueron 25.000, pero ya entre estos dos ya no es 25.000. Entonces ya podemos decir que por lo menos progresión aritmética no es. Así que voy a hacer progresión geométrica. Esa sí ya es un poco más difícil de mirar. Entonces empezamos a calcular la razón. Entonces la razón sería, voy a con este y con este, entonces sería 2 menos 1 de 475.000 sobre 500.000. Si ustedes quieren, pueden eliminar unos ceritos ahí para que no tengan que hacer tanta operación. 475 dividido entre 500. Y eso daría 0.95. La razón entre ellos dos es de 0.95. Y ahora voy a trabajar con este y con este. Entonces la razón de 3 menos 1 de 451, 250 sobre 500.000. Una sugerencia es, sobre todo porque cuando a veces uno hace cálculos como estos, muchas veces redondea, es que utilicen siempre como una subca el valor inicial, ¿ok? Utilicen a subca como un valor inicial por aquello de los redondeos que uno ha hecho en algunas operaciones. Entonces este sería y vuelve a dar 0.95. Lo que me dice que efectivamente es una progresión geométrica donde la razón vale 0.95. ¿Listo? Y ahora sí puedo calcular el término que me están pidiendo. Entonces, a sub 24, o el 24º término, sería igual a sub 1, que son los 500.000, multiplicado por la razón 0.95 elevado a la 24 menos 1. Recuerden de dónde salen estos exponentes. Sale de este exponente, perdón, de este subíndice y del subíndice que utilizamos como A sub k. ¿Ok? Y eso me queda en 153.678. Si quieren, aquí vamos a colocar un par de decimales. Pero recuerden las situaciones, ¿no? Nosotros estamos hablando de nuestro dinero y para nosotros estos decimales no son significativos, ¿no? Así que cuando vamos a dar una respuesta, podemos, ya como respuesta del problema, puedo quitar esos decimales. Me quedaría que la última cuota sería de 153.678 pesos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, a mí no me da No. el R2. No escuché absolutamente nada. ¿Qué qué? Que a ellos no les da, profe. Sí, la segunda razón que usted calculó, a mí me da 1 como algo. 1, algo. ¿Esto? Sí, ¿Por qué te da 1, algo? A mí sí me da 0.95. ¿Estás seguro que colocaste 3 menos 1 aquí en el radical?
Esto era 3 menos 1. Tienen que verificar eso porque ahí es donde pueden darse las diferencias. No, sí da 0.95. Entonces, por favor, miren porque, vuelvo y repito, de pronto es que les hace falta los paréntesis que les he dicho que toca colocar acá. ¿Sí? Entonces, o los paréntesis que hacen falta aquí adentro, o depende de qué les está haciendo falta para hacer el cálculo correspondiente. Listo, entonces ahí tendríamos un ejemplo donde hemos tenido que crear la progresión por la información que nos están dando. ¿Vale? Veamos el siguiente problema. No sé si conocen el término de devaluación. ¿Qué significa una devaluación? Que baja de precio. Que baja de precio. Bueno, de valor. ¿Perdón? De valor mejor. Sí. No, y es acertado decir de precio. Bueno, resulta que cuando uno tiene un bien, y en particular las empresas, cuando tienen un bien, compran, por ejemplo, una máquina, ellos tienen que asumir que esa máquina va a tener una determinada, digamos que un determinado plazo de vida, ¿sí? Y contablemente ellos saben que, por ejemplo, la máquina vale, por decir algo, vamos a poner una cifra, 2 millones de pesos. ¿Ok? Y que anualmente este valor va disminuyendo. ¿Ok? Existen diferentes formas de hacer esa evaluación. ¿Sí? Por decir, imagínense una máquina que es de hierro, ¿cierto? Y entonces yo puedo hacer la devaluación, pero no necesariamente esa máquina al final de su vida útil va a valer 0 pesos contablemente, ¿sí? Sino que yo puedo decir que como la vida útil de la máquina es de, por decir algo, 20 años, entonces al final de ese tiempo, yo esa máquina la puedo vender, como es de hierro, entonces ya, digamos que en producción no me va a funcionar porque ya no va a funcionar en 20 años, ¿cierto? O sea que, digamos que como máquina a los 20 años no tiene ningún valor. Pero como es de hierro, yo sé que puedo vender esa máquina al finalizar ese tiempo como chatarra, ¿sí? La puedo vender como un aparato y puedo decir sencillamente que ella al final de los 20 años va a valer, por decir algo, 100.000 pesos. Yo puedo vender toda esa chatarra por 100.000 pesos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la forma en que se programe contablemente esta devaluación de esta máquina, ¿sí? Una devaluación o una depreciación de esa máquina, entonces vamos a tener un tipo de progresión, ¿sí? Entonces, por decir algo, me dice que la máquina se deprecia linealmente, ¿ok? Entonces, dice que se deprecia linealmente, o sea que este fue el valor de la máquina al iniciar, digamos que cuando se compró, ¿sí? Y este es el valor de la máquina una vez pasaron los 20 años de vida útil de la máquina, ¿ok? Y me dice, por ejemplo, el problema plantea que cuál es el valor de la máquina, cuál es el valor de la máquina a los 12 años de vida útil. ¿Ok?
Entonces, lo primero que yo tengo que saber es a qué términos corresponden esos dos valores. Entonces, recuerden, este fue el valor con el que se compró la máquina. ¿Ok? Entonces, ¿qué término debería tener este? ¿Qué término debería ser? Por ejemplo, el señor Dani. ¿Qué término debería ser este entonces? ¿Yo, profe? Dani, yo dije, ¿cierto? Simón. Parece que se me fueran y entonces quiero saber si están ahí todavía. Profe, no entendí. Pues como estos son los valores de la máquina, recuerden que en una progresión yo tengo que indicar que corresponden a sub 1, a sub 2, a sub 3. Mi pregunta es, para este caso, ¿esto qué sería? ¿A sub qué? Sub 0. A sub 0, perfecto. Esto tiene que ser A sub 0. Recuerden por qué. Porque si esto lo estamos midiendo en años, ¿sí? Estos dos valores son digamos que son los valores de la máquina en cada año. Aquí todavía no ha transcurrido ningún año, porque apenas se compró la máquina. ¿Ok? Pero este sí es el valor después de los 20 años. Es decir, cuando ya han cumplido los 20 años. O sea, de que esto es A sub 20. ¿Listo? Como dentro del enunciado, no sé si lo hice muy claramente, pero para este problema habíamos dicho que la depreciación era lineal. ¿Sí? Y ya les había recordado que si me dice que la depreciación es lineal, significa que tenemos una progresión aritmética. ¿Ok? Si ya me dicen que es una progresión aritmética, no tengo por qué verificarlo. Ya, solamente lo que hago es calcular su diferencia. Porque para poder hacer este cálculo, tengo que tener la diferencia. Entonces, recordamos que la diferencia la podemos calcular como A sub n menos A sub k, todo sobre n menos k. Entonces, sencillo, yo puedo decir que esto va a ser mi A sub n, perdón, A sub k. Esto lo puedo tomar como una sub n, perdón, sí, a sub n, ¿sí? Y vamos reemplazando. Entonces, a sub n sería 100.000 menos a sub k, que son los 2 millones, dividido entre n, que vale 20, menos k, que vale 0. Y me dice que esto es de, perdón un momentico porque, así, 9.500, ¿sí? Sí. Negativo. O sea que me está diciendo que anualmente pierde 9.500 pesos. Ahora sí puedo calcular el A sub 12, que es lo que queríamos hallar. A sub 12 sería igual a... No, profe, no es 9.500, es 95. Es 90, o sea, 95.000, menos 95.000. Claro, es que escribí un cero menos. 95.000, sí señor. Entonces, ahora sí podemos calcular y entonces sería A sub n, o A sub k, perdón, puedo utilizar cualquiera de los dos. Vamos a seguir utilizando este. Sería los 2 millones. No es la diferencia, pero la diferencia es negativa. Multiplicado por n, que ahora va a ser 12, menos que es 0. $860.000.
Entonces nos dice que a los 12 años o cumplidos los 12 años, la máquina tendrá un valor de 860.000 pesos. ¿Sí quedó claro eso hasta ahí? Sí, señor. Fácil. Sí. Listo. Veamos otro problema. Bueno, ahorita proponíamos entonces, o les decía, el caso de tener dos progresiones que pueden estar al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, veamos el siguiente problema. Dice, en época de cosecha, en época de cosecha, los recolectores pues aquí voy a hacer claridad, yo no sé si ustedes lo sepan, pero normalmente las personas que recogen una cosecha no son empleados permanentes de la finca, ¿sí? Sino que, ¿por qué? Pues porque normalmente no se necesita tanta gente en una finca, solamente para recoger la cosecha. Entonces, normalmente los campesinos casi que se vuelven nómadas porque ellos están moviéndose permanentemente y ellos saben para qué fechas hay cosechas en determinado lado y sencillamente ellos se van desplazando hacia esos sectores en esas épocas de cosecha, ¿sí? Precisamente para que los contraten y tener sus ingresos, ¿ok? Entonces dice, en época de cosecha los recolectores van llegando a una finca y rápidamente aumentan su habilidad en la recolección. ¿Listo? ¿Sí está claro? O sea, no solamente va llegando más gente, sino que ellos van mejorando su capacidad para recoger el material o recoger los frutos que toque recoger. ¿Vale? Entonces dice, el primer día llegaron 10 recolectores y diariamente llegaron o llegan 10% más. Además, su habilidad en la recolección aumenta en el
20%. O sea que cada recolector, cada día, va recolectando el 20% más del día anterior. ¿Listo? Calcular calcular la cantidad recogida el 10º día si el primer día un recolector bueno, aquí vamos a utilizar la misma palabra, coge 100 kilos de fruta bueno, en este caso pues vamos a tener efectivamente una doble progresión. ¿Listo? ¿Por qué tenemos doble progresión? Porque tenemos una progresión en la que me indica cómo están llegando los recolectores, ¿sí? Y vamos a tener una segunda progresión que me indica en cómo está aumentando la capacidad de recolección, ¿sí? Entonces, eso significa que nosotros vamos a tener que agrupar dos progresiones. El ejercicio, pues, no es tan corto, es un poco largo, y pues el tiempo no me va a dar para poderlo realizar. Entonces, dejamos este ejercicio planteado y vamos a ver para la próxima clase efectivamente cómo tendríamos que resolver todo el problema. ¿Alguna inquietud hasta ahí?